Hola amigos de Foro Económico Popular, y hoy vamos a tener una edición especial de ya el fin de la zafra sojera 2016. Tenemos nosotros, según un informe del canal Noticias Agrícolas del Brasil, que el rendimiento por hectárea de la zona sur del Mondaí, que sería Santa Rosa, Cedrales y otros distritos, estaba por los 3.300 kilos por hectárea, con un precio promedio entre 260 a 270 dólares la tonelada. Según este canal y la persona que reportó el final de la zafra, este costo de 270 dólares en promedio da lo suficiente para cubrir los costos de producción de la soja, no así los créditos y las inversiones, por ejemplo, en compra de maquinarias, compra de maquinarias, silos, camiones para transportar. Entonces ahí hay un endeudamiento que en el Brasil le llaman un calote, vamos a decir, que el productor no pudo alcanzar debido a las distorsiones que existen en este momento en el mercado de las commodities debido al fortalecimiento del dólar. Y también a esto causó ya en Estados Unidos una expectativa de cultivo de 1.500.000 acres menos de cultivo. Entonces ellos tenían una expectativa de cultivo de 2 millones de acres y se queda actualmente la expectativa con 1 millón de acres. Entonces eso también no colabora con un eventual aumento del precio de la soja en el mercado de Chicago. A esto también se le puede atribuir a que la Argentina va a tener un máximo de cosecha que va a estar por las 58 millones de toneladas esta zafra. Entonces evidentemente el mercado de la soja va a tener novedades a partir de este mes de marzo, especialmente ya a fines de marzo, donde ya el mercado del maíz empieza a, vamos a decir, a ver una expectativa de siembra en las zonas de cultivos de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, la situación según el productor que hizo de reporte, no le permite ni siquiera, vamos a decir, el productor en esa zona del sur del Mondaí está con problemas de falta de financiamiento que no le permite, por ejemplo, tener, vamos a decir, una línea de recursos para sembrar trigo o sembrar maíz, el maíz safriña, por ejemplo. Bueno, ahora, eso sería un poquito así, en un resumen general, la situación de la zafra 2016, de la soja en el Alto Paraná. Otro tema que yo quería insistir, ¿verdad? Y yo sé que el canal Foro Económico Popular es visto por muchas personas en las colonias y también en Asunción, es de que es una preocupación y una sugerencia que este periodista, analista financiero del Canal Rural del Brasil lo hizo en la Expo Canindeyú, de que
cada día la tendencia va a ser a crear, verticalizar la propiedad, o sea, el uso de la propiedad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tener dentro de con la soja, tener maíz, tener alguna ganadería de corte estabulada, o ganadería de leche, o avicultura. Y esa misma producción de granos se puede de alguna forma capitalizar como, ¿cómo se dice?, como insumo para el forraje. Entonces eso convertirlo en de alguna forma en carne que va a ser procesada y va a tener un valor agregado, y ahí evidentemente va a haber una cadena mayor de o sea, va a haber un margen mayor en el sentido de ser más sustentable la producción agrícola. Entonces evidentemente la cosa ya no va por el sistema que se tiene ahora, y está demostrado justamente que este sistema soja-trigo, trigo-soja, ya no tiene sustentabilidad, porque solamente ya, por más que hubo un buen rendimiento por encima de la media nacional, que es de 2.500 kilos por hectárea, evidentemente el precio no acompañó, y eso causó una situación de falta de liquidez de los productores. Y a lo que también se le suma el tema de la roya, que fue vamos a decir en pocas palabras, la plaga que fue, vamos a decir, la que tiene mucha importancia, debido a que ataca a las hojas, las vainas y al grano, ¿verdad? O sea que este hongo ataca las hojas, las vainas y el grano, y haciendo de que el tipo de la cosecha pierda más todavía su valor, y además tenga un mayor contenido de humedad. Eso hace de que de alguna forma también algunos granos se vuelvan brotes. Eso también es un problema dentro de la producción. Y el hecho de la roya se debe a la lluvia que se tuvo en este fenómeno del Niño, ¿verdad? Que no es controlable, pero de alguna forma se tendría que tener un programa mucho más compacto a la hora de las prácticas agrícolas, seguramente en cuanto al distanciamiento entre plantas, que seguramente era muy una cerca de otra, pero también evidentemente esta lluvia no permitió que los propios productores pudieran hacer la sanitación de su cultivo de forma adecuada, además del lavado. Si se lo hizo con una lluvia, se lava el fungicida y bueno, y pierde ya en algún grado su efectividad. Entonces evidentemente hay muchos factores que no se pueden analizar en forma macro, porque cada finca es diferente una de otra. Evidentemente el productor es diferente, la forma como lo hace comparado con el vecino. Entonces por ahí se da, tal vez en algunos lugares existe, vamos a decir, un menor grado de roya, y en otro lado tal vez un mayor grado, ¿verdad? Pero eso todo se debe al manejo, a los trabajos culturales referente a la sanitación propiamente dicha del cultivo. Bueno, entonces en realidad lo que nos queda a nosotros es lo siguiente, que evidentemente es un poco dejar un poco muy al juego del libre mercado. Un producto es riesgoso,
y de alguna forma el hecho de tributar al menos un tributo simbólico de un porcentaje más o menos aproximado al que paga hoy en día los remedios yuyo, que lo pague también la soja y se indexe a los demás cultivos en el país, debido a que justamente este déficit que tuvieron los productores lo vamos a pagar todos los contribuyentes. Por más que un profesional no trabaje, tienen que pagar 30.000 guaraníes por presentación de su IVA sin movimiento. Entonces, evidentemente, los productores tienen que en este momento ganar una conciencia de pagar algún monto simbólico en su producción de soja, para que puedan de alguna forma tener un colchón y exigir a las autoridades un financiamiento mucho más integral, un seguro agrícola más que sea público y que cubra esa fiesta que va a ocurrir ahora, de que a muchos le van a arrematar su propiedad porque no pueden pagarle al banco la cuenta, ¿no? Por más que haya tenido una buena zafra, ¿verdad? Y entonces de ahí es que tal vez es necesario que haya otra vez un servicio de extensión público que pueda orientar al productor, sea grande, mediano y pequeño, y ponerlo de alguna forma en una postura más prudente antes de hacer sus inversiones. Porque acá lo que yo veo es de que hubo una cierta soberbia, siguiendo un poco las recomendaciones del analista Miguel Dau del Canal Rural, que él había dicho eso en la época Nileyú, de que él veía una cierta, vamos a decir, aire de grandeza, y nos pasa por ahí, el mundo nos pasa por ese lado prácticamente, cuando se trata de que uno, lamentablemente el Paraguay no es formador de precios, sino es tomador de precios. Entonces eso sería un poquito una sugerencia, porque de hecho con estos déficits se va a venir un tractorazo o se va a buscar un diésel más subsidiado. Por suerte el precio del petróleo está descendiendo y eso tal vez pueda compensar en algo el sobrecosto, o de alguna forma tener un colchón para poder sembrar otros cultivos de invierno, vamos a decir en pocas palabras. Y bueno, siempre vamos a estar analizando los temas económicos en Foro Económico Popular. Próxima entrega, estamos acá al lado de la municipalidad, de la Junta Municipal, bonos municipales de Ciudad del Este, y vamos a hacer un análisis que lo estamos estudiando profundamente, y les deseamos a todos una feliz jornada, y vamos a estar siempre tratando de explicar el intrincado mundo de la economía. Adiós.